¿Sabes que hay algo que haces cada noche que le cierra la puerta a Dios en tu propia alma? No es un pecado obvio, es algo que todos hacen y está destruyendo tu vida espiritual en silencio. Hay noches en las que el cuerpo está exhausto, pero el espíritu sigue inquieto. Hay noches en las que el sueño no llega y en cambio llegan los pensamientos. Pensamientos que revolotean como hojas en el viento, sin dirección, sin propósito, sin descanso. Y en ese momento tan íntimo, tan silencioso, tan cercano al umbral entre la vigilia y el sueño, el alma hace una elección que muchas veces pasa completamente desapercibida. Esa elección tiene consecuencias que van mucho más allá de la calidad del descanso. Tiene consecuencias que tocan la eternidad. Charles Spurgeon, aquel poderoso y ungido predicador del siglo XIX, que llenaba el Metropolitan Tabernacle de Londres con más de 6.000 personas cada domingo, entendía profundamente la importancia de los momentos previos al sueño. Él escribió con su pluma cargada de sabiduría bíblica que la mente es como un campo fértil. Lo que siembras en ella antes de dormir, eso es lo que germina mientras el cuerpo descansa. Si siembras paz, cosecharás descanso. Si siembras agitación, cosecharás tormento. Si siembras la palabra de Dios, cosecharás la presencia de Dios. Spurgeon también advertía con mucha seriedad que el enemigo del alma conoce perfectamente los momentos de vulnerabilidad del creyente. Y pocos momentos son tan vulnerables como ese instante entre el fin del día y el inicio del sueño. Es precisamente en ese espacio sagrado donde se define en gran medida la calidad de nuestra comunión con Dios. Es allí donde el creyente puede abrirse como una flor ante la luz del sol, o cerrarse como una puerta que se cierra de golpe, dejando afuera la presencia del Espíritu Santo. Pero hoy, en el mundo en que vivimos, ese espacio está siendo colonizado. Está siendo ocupado por voces que no vienen del cielo, por imágenes que no edifican el alma, por noticias que alimentan el miedo, por conversaciones que avivan el conflicto, por contenidos que entretienen el cuerpo pero vacían el espíritu, y la mayoría de las personas, incluso las que aman a Dios de corazón, ni siquiera lo nota. Las Escrituras son claras y directas al respecto. El Salmo 4:4 declara: «Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama, y callad». Estas palabras no son una sugerencia poética, son una instrucción divina. Dios diseñó los momentos nocturnos para que fueran tiempos de reflexión santa, de comunión tranquila, de quietud que invita a su presencia. Él reservó ese espacio, lo apartó con propósito, pero hay algo que bloquea esa comunión, algo concreto, cotidiano, que muchos hacen precisamente en ese momento que Dios separó para el silencio del alma, y necesitamos hablar de eso con honestidad profunda, con amor genuino, con el peso y la autoridad de la palabra de Dios. Porque no se trata de seguir una nueva rutina espiritual de moda. No se trata de agregar otra disciplina a una lista ya cargada de obligaciones. Se trata de comprender por qué hay creyentes sinceros que oran, que leen la Biblia con regularidad, que asisten fielmente a la iglesia cada semana, y aún así sienten que Dios está distante, que sus respuestas parecen tardar, que la paz verdadera parece siempre estar un paso más adelante, que la intimidad con el Padre es más un deseo profundo que una realidad vivida y experimentada en el día a día. La respuesta, en muchos casos, está escondida en lo que ocurre justo antes de cerrar los ojos cada noche. El apóstol Pablo escribió en Filipenses 4:7 que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no llega por accidente ni por casualidad. Llega cuando el corazón se posiciona correctamente delante de Dios. Y esa posición correcta tiene todo que ver con lo que el corazón recibe, procesa y alimenta justo antes del descanso nocturno. Tiene todo que ver con lo que decides dejar entrar en tu mente cuando el mundo ya cayó y el silencio de la noche te rodea. Hay hábitos nocturnos que abren puertas al cielo, y hay hábitos nocturnos que las cierran silenciosamente, sin hacer ruido,
sin que nos demos cuenta del daño que están causando en nuestra vida espiritual. Hoy vamos a explorar esos hábitos con cuidado y con ternura, con la luz clara de la Escritura, con el corazón abierto y dispuesto a lo que el Espíritu Santo quiera revelar y transformar. No para condenar a nadie, no para añadir culpa a alguien que ya carga suficiente peso sobre sus hombros, sino para iluminar un camino que conduce más profundo, más adentro, más cerca del corazón latiente del Padre Celestial. Porque Él quiere esa cercanía contigo. La busca con paciencia, la desea con un amor que no tiene principio ni fin, un amor que nunca se cansa, que nunca se agota, que siempre está dispuesto a recibirnos con los brazos abiertos. Y tal vez, solo tal vez, un pequeño cambio en lo que haces en esos minutos antes de dormir sea la llave que abre la puerta a una intimidad con Dios que nunca antes habías experimentado tan profundamente. Una intimidad que transforma los sueños, que restaura el alma, que llena de fuerza el espíritu para enfrentar cada nuevo día con la confianza de quien camina de la mano del Creador. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas noches has llegado al final del día con el corazón pesado, buscando algo que te llenara, que te calmara, que te hiciera sentir bien aunque sea por unos minutos? Y sin darte cuenta, en lugar de abrir tu corazón a aquel que prometió dar descanso a los cansados, lo abriste a algo que te ofreció entretenimiento, pero te dejó más vacío que antes. Eso no es tu culpa. Vivimos en un mundo que bombardea el alma a cada segundo. Pero hoy, con la gracia de Dios, podemos hacer una elección diferente. Si este mensaje está tocando algo en lo profundo de tu corazón, te invito a suscribirte a este canal ahora mismo. Aquí encontrarás mensajes que van al fondo del alma, que no se quedan en la superficie, que buscan la transformación real, profunda y duradera. Activa la campana de notificaciones para no perderte ningún video que viene por delante. Y si deseas profundizar aún más en tu intimidad con Dios, tenemos un recurso especial preparado para ti. El ebook 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. Encontrarás el enlace directo en el primer comentario fijado de este video. Es una guía práctica, llena de palabra viva y de oración transformadora, pensada especialmente para quien está sediento de una comunión más real y más profunda con el Señor. Existe una trampa que el mundo moderno tendió con maestría y que la mayoría de los creyentes cayó en ella sin siquiera percatarse. No llegó de forma violenta, no llegó anunciándose como enemiga de la fe. Llegó silenciosa, brillante, atractiva, cargada de promesas de conexión, de información, de entretenimiento. Llegó como algo inocente y se instaló en la cama, literalmente, al lado de quien duerme. Estamos hablando de la pantalla, del teléfono celular que se convierte en el último objeto que muchos miran antes de cerrar los ojos, de las redes sociales que prometen conexión pero entregan distracción, de los videos que comienzan con 1 minuto y terminan consumiendo horas, de las noticias que alimentan la mente con angustia justo cuando el alma necesita reposo. Hay estudios científicos que confirman lo que la palabra de Dios ya señalaba hace siglos. La mente humana lleva consigo, durante el sueño, aquello que procesó en los últimos momentos antes de dormir. Lo que entra por los ojos en ese tiempo sagrado impregna los sueños, moldea los pensamientos del día siguiente y afecta la disposición del corazón al despertar. Si lo último que viste fue conflicto, tu alma descansa en conflicto. Si lo último que viste fue la palabra, tu alma descansa en la palabra. Pero hay algo más profundo que el efecto psicológico. Hay una realidad espiritual que no podemos ignorar. La Biblia enseña con claridad en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guardar el corazón no es una acción pasiva. No significa simplemente evitar el mal evidente. Significa ser intencional. Significa reconocer que el corazón es el centro de la vida espiritual y que todo lo que entra por los sentidos influye en su condición. Cuando una persona se recuesta en su cama y abre las redes sociales, algo muy específico comienza a suceder en el plano espiritual. La mente entra en un estado de consumo pasivo,
de recepción sin filtro. Las emociones se activan, la comparación, el juicio, la envidia, la tristeza disfrazada de información, la ira vestida de opinión. Y todo eso entra sin pedir permiso, sin que el corazón tenga tiempo de procesarlo a la luz de la palabra. En ese estado, la oración se vuelve difícil. El silencio se vuelve incómodo. La presencia de Dios, que es silenciosa y suave como el viento que sintió Elías en el monte Horeb, queda ahogada bajo el ruido de 1000 voces que no tienen nada que decirle al alma hambrienta de eternidad. En 1 Reyes 19:12, la Escritura describe cómo Dios se manifestó a Elías, no en el viento recio, no en el terremoto, no en el fuego, sino en una voz apacible y delicada. Una voz que solo puede ser escuchada en el silencio, una voz que solo llega al corazón que se ha detenido, que ha apagado el ruido, que ha decidido esperar con expectativa en la quietud de la noche. Esa voz sigue hablando hoy, sigue queriendo llegar, sigue buscando corazones dispuestos a escuchar, pero el ruido de la pantalla la calla, no de manera intencional, no con malicia deliberada de parte de quien la mira, pero la calla. Y eso tiene consecuencias reales en la vida de fe. Hay creyentes que llevan años preguntándose ¿por qué no escuchan a Dios con claridad? ¿Por qué sus oraciones parecen rebotar en el techo? ¿Por qué la Biblia les resulta seca, sin vida, sin poder? Y en muchos de esos casos, la respuesta no está en la falta de fe, no está en algún pecado oculto, está en los hábitos nocturnos que han ido apagando poco a poco la sensibilidad espiritual del alma. Porque el espíritu también se educa, el espíritu también se acostumbra. Si durante meses y años lo último que alimentamos antes de dormir ha sido ruido y distracción, el espíritu aprende a esperar ruido, aprende a necesitar estimulación constante. Y cuando llega el silencio de Dios, ese silencio rico, fértil, lleno de su presencia, el espíritu ya no sabe recibirlo. Lo siente vacío, lo siente incómodo y busca regresar al ruido que ya conoce. Eso es lo que hay que romper. Eso es lo que hay que transformar con la ayuda del Espíritu Santo. Porque el diseño de Dios para la noche es completamente diferente. El Salmo 63:6 dice: Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. David, el hombre conforme al corazón de Dios, había aprendido a usar las horas nocturnas para meditar en el Señor, no para consumir, no para entretenerse, para meditar, para recordar, para llenar el corazón con la grandeza y la fidelidad de aquel que no duerme ni se adormece. Esa es la invitación que sigue viva hoy. Esa es la posibilidad que está al alcance de cualquier creyente dispuesto a hacer una elección diferente antes de dormir. No estamos hablando de una transformación que requiere años de entrenamiento monástico. Estamos hablando de algo concreto, práctico, posible desde esta misma noche. Estamos hablando de elegir conscientemente qué entra en tu corazón en ese tiempo que Dios reservó para ti. Estamos hablando de apagar una pantalla y encender una conversación con el Padre. Estamos hablando de cambiar el scroll por la oración, la noticia por el versículo, el video por la acción de gracias. Piensa en cuántas veces has llegado a la mañana sintiendo que no descansaste de verdad, aunque hayas dormido las horas necesarias. Piensa en cuántas veces te despertaste con el peso del mundo ya encima, con pensamientos que corren antes de que el día haya comenzado. Eso no siempre tiene que ver con el estrés del trabajo o con los problemas de la vida. A veces tiene que ver sencillamente con lo que dejaste entrar en tu corazón la noche anterior, con la última imagen que tus ojos procesaron, con la última emoción que tu alma absorbió antes de rendirse al sueño. El cuerpo duerme, pero el corazón sigue trabajando y trabaja con el material que tú le diste. Por eso, elegir ese material con sabiduría no es un acto de legalismo ni de religiosidad vacía. Es un acto de amor hacia tu propio espíritu. Es honrar el cuerpo y el alma que Dios te dio. Es decirle al Señor con tus acciones que confías en que su presencia es más que suficiente para llenarte, para calmarte,
para darte todo lo que necesitas antes de dormir. Ese cambio parece pequeño, pero sus efectos en el alma son profundos, duraderos, transformadores. Y en las próximas partes de este mensaje vamos a ver exactamente por qué y cómo dar ese paso con fe y con convicción. Hay un hábito que parece completamente inofensivo, que incluso muchos consideran necesario para desconectarse del día, que está tan normalizado que nadie lo cuestiona, nadie lo examina a la luz de la fe, nadie se pregunta qué efecto produce en el alma. Y sin embargo, tiene el poder de levantar un muro espiritual que bloquea la voz de Dios con una eficacia sorprendente. Estamos hablando de irse a la cama cargando ofensas, de recostarse con el corazón lleno de resentimiento no resuelto, de conflictos no entregados a Dios, de palabras hirientes que se siguen masticando en silencio mientras la noche avanza, de esa conversación del mediodía que todavía duele, de ese malentendido con un ser querido que nadie quiso resolver antes de que el sol se pusiera. La palabra de Dios es absolutamente clara en este punto, y lo dice con una urgencia que no deja lugar a interpretaciones ambiguas. Efesios 4:26 declara: Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Este versículo no es una recomendación emocional, es una instrucción espiritual con consecuencias reales. Dios estableció un límite, la puesta del sol. Antes de ese momento, el enojo debe ser procesado, entregado, resuelto. No necesariamente resuelto con la otra persona, pues no siempre eso es posible de inmediato, pero sí entregado a Dios, sí puesto en sus manos con una oración sincera. ¿Por qué esa urgencia? ¿Por qué la puesta del sol como límite? Porque Dios conoce el corazón humano mejor que nadie. Él sabe lo que ocurre cuando una persona cierra los ojos con el pecho cargado de amargura. Sabe que esa amargura no descansa. Sabe que trabaja en la oscuridad, que se alimenta en el silencio, que crece durante las horas que el cuerpo duerme. Lo que entra al sueño como una chispa puede despertar convertido en un incendio. Una ofensa pequeña, no entregada a Dios antes de dormir, puede amanecer como un muro enorme entre dos corazones que antes se amaban. Y espiritualmente hablando, esa carga impide la comunión, porque el Señor es un Dios de paz. Su presencia habita en la atmósfera del perdón, y cuando el corazón está cerrado por el resentimiento, esa atmósfera se interrumpe, no porque Dios se retire con enojo, sino porque el corazón que carga ofensas ya no tiene espacio para recibir la suavidad de su presencia. Está demasiado lleno de otra cosa. Mateo 5:23 y 24 nos enseña algo que debería detenernos a pensar. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. La reconciliación precede a la ofrenda. La restauración del vínculo precede a la adoración. Eso no significa que Dios no nos escucha si tenemos conflictos no resueltos. Significa que el corazón cargado de amargura no puede adorar con libertad, no puede recibir con profundidad, no puede conectarse con la plenitud que Dios tiene para dar. Y si eso ocurre en el altar, ocurre también en el lecho. La cama puede convertirse en un altar. El momento antes del sueño puede ser el instante más sagrado de todo el día. Ese encuentro íntimo y silencioso entre el alma y su Hacedor, donde se rinden las cargas, donde se recibe la gracia, donde el espíritu se restaura para un nuevo día. Pero eso solo es posible cuando el corazón llega a ese momento limpio, libre, sin el peso de lo que no fue entregado. Y aquí es donde muchos se detienen, porque perdonar duele, porque soltar la ofensa se siente como perder algo, como si perdonar fuera validar la injusticia, como si olvidar el daño fuera decir que no importó. Pero el perdón bíblico no funciona así. El perdón bíblico no significa que lo que ocurrió estuvo bien. Significa que tú eliges no dejar que eso siga gobernando tu corazón. Significa que confías en que Dios es el juez justo y que Él hará justicia en el tiempo
y de la manera que Él considere perfectos. Colosenses 3:13 lo dice con palabras que llegan directamente al corazón: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. La medida del perdón es Cristo, y Cristo perdonó todo, perdonó sin reservas, perdonó hasta el fondo, no porque los que le causaron dolor lo merecieran, sino porque el amor es más grande que la ofensa, y porque la libertad del corazón vale más que el peso de la amargura. Llevar eso al lecho cada noche, esa disposición al perdón, esa decisión de no dejar que el sol se ponga sobre el enojo, transforma radicalmente la calidad de la comunión con Dios en las horas nocturnas. El corazón que llega limpio al silencio de la noche es un corazón que puede escuchar, que puede recibir, que puede descansar de verdad, no solo el cuerpo, sino también el alma. Y eso no se logra con fuerza propia, se logra en la oración, se logra diciéndole a Dios: Señor, hoy me hirieron, hoy dolió, no tengo fuerzas para soltar esto yo solo, pero en tu nombre elijo perdonar. Pon en mí lo que no tengo, guarda mi corazón esta noche. Esa oración sencilla, honesta, vulnerable, abre una puerta que ninguna otra cosa puede abrir, y Dios, que ve lo secreto y recompensa en lo secreto, responde con una paz que no tiene explicación racional, pero que el corazón reconoce de inmediato como algo sobrenatural. Hay algo que sucede en el plano invisible cuando un creyente elige deliberadamente soltar la carga del resentimiento antes de dormir. Es como si las puertas del alma se abrieran de par en par, como si el peso que ocupaba todo el espacio interior de repente cediera, y en ese espacio vaciado entrara algo que solo Dios puede dar: una ligereza, una calma, una certeza de que todo, absolutamente todo, está en manos del único que puede manejarlo con perfección y con amor. No tienes que cargar lo que Él ya cargó por ti. No tienes que resolver esta noche lo que lleva semanas sin resolución. Solo tienes que soltar y confiar, y dejar que esa confianza sea la última oración de tu día. Porque Dios no te pide que llegues resuelto, te pide que llegues honesto. No te pide que hayas superado el dolor antes de hablar con Él. Te pide que hables con Él precisamente desde el dolor, desde la herida, desde la confusión. Esa honestidad delante del Señor es lo que abre el camino a la sanidad, a la restauración, a esa paz que guardará tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Y cuando esa paz llega, el sueño que viene después no es simplemente el descanso del cuerpo cansado. Es el reposo del alma que ha encontrado su hogar. Esa es la paz que puede esperarte esta noche, si decides llegar a ella con el corazón libre. Existe otro hábito nocturno que pocos identifican como un obstáculo espiritual, porque se disfraza de algo completamente natural, se disfraza de preocupación legítima, de responsabilidad adulta, de pensamiento práctico, y sin embargo, tiene la capacidad de mantener el alma en un estado de tensión permanente que impide la comunión profunda con Dios, especialmente en las horas que preceden al sueño. Estamos hablando de la ansiedad nocturna, de esa costumbre de recostarse y comenzar a repasar mentalmente todo lo que salió mal durante el día, todo lo que podría salir mal mañana, todo lo que está sin resolver, sin pagar, sin respuesta. La mente que no descansa, el corazón que no suelta, el pensamiento que gira y gira sobre el mismo problema, como si girar sobre él lo fuera a resolver durante la madrugada. Esa ansiedad no es simplemente un problema emocional, es una declaración espiritual. Consciente o inconscientemente, la mente que no puede soltar sus cargas al final del día está diciendo algo profundo. No confía plenamente en que Dios está al control. No ha llegado a ese lugar de reposo donde la fe es más real que el miedo, donde la promesa de Dios pesa más que el problema que se ve con los ojos, y eso no es una acusación. Es una realidad que todos hemos vivido, es parte del camino de la fe, pero es una realidad que necesita ser enfrentada, porque tiene consecuencias directas en la calidad de nuestra conexión con el Padre.
El apóstol Pedro lo escribió con palabras que resuenan como campanas en la noche. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro 5:7. Ese verbo, echad, es poderoso. No dice guardad, no dice administrad, no dice cargad con cuidado. Dice echad. Es una acción decidida, enérgica, intencional. Es el movimiento de alguien que toma un peso y lo lanza lejos de sí, porque reconoce que ese peso no le pertenece, que hay alguien más que puede cargarlo con infinita capacidad. Pero echar la ansiedad sobre Dios no ocurre de manera automática. Requiere una decisión, requiere un acto de voluntad que muchas veces va en contra de lo que el corazón asustado quiere hacer de manera natural. Porque el corazón asustado quiere aferrarse, quiere seguir pensando en el problema, convencido de que si lo piensa suficientes veces, encontrará la solución. Pero la solución a la mayoría de los problemas que nos roban el sueño no está en nuestro pensamiento nocturno, está en las manos de aquel que nunca duerme. El Salmo 127:2 lo dice con una imagen que es casi tierna en su hermosura. Pues que en vano os levantáis de madrugada y vais tarde a reposar, y coméis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Dios da el sueño a sus amados, no como premio para quien logró resolver todos sus problemas antes de acostarse, sino como regalo de su gracia para quien aprendió a confiar en Él con la misma naturalidad con que un niño se duerme en los brazos de su padre, sin preocuparse por el camino que falta recorrer, sin calcular cuántos pasos hay hasta llegar a casa, simplemente descansando, porque sabe que los brazos que lo sostienen son seguros. Esa es la imagen que Dios tiene para tus noches. Pero para llegar a esa imagen, hay que romper el ciclo de la ansiedad nocturna con algo concreto. Y la herramienta que Dios nos da es la oración. No una oración de lista de pedidos, donde se repasan uno por uno todos los problemas esperando soluciones inmediatas, sino una oración de entrega. Una oración que dice: Padre, esto está en mis manos y no sé qué hacer con ello. Te lo doy. No tengo más fuerzas para cargarlo esta noche. Tú eres fiel. Tú eres capaz. Tú puedes hacer lo que yo no puedo, y en esa confianza voy a descansar. Filipenses 4, 6 y 7 es uno de los pasajes más poderosos para la vida nocturna del creyente. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ese verbo guardará es un término militar. Describe a un soldado apostado en la puerta que no deja pasar nada que no deba entrar. La paz de Dios actúa como un guardia en la puerta del corazón, pero ese guardia solo se activa cuando el corazón ha elegido orar en lugar de angustiarse. Hay una diferencia enorme entre pensar en un problema y orar por un problema. Pensar en él a solas lo agranda. Orarlo delante de Dios lo coloca en la perspectiva correcta. Cuando lo llevas a la oración, ya no eres tú solo enfrentando algo demasiado grande. Eres tú y el Dios del universo, juntos, frente a algo que para Él tiene solución. Eso cambia todo. Cambia la atmósfera de la habitación, cambia la posición del corazón, cambia la calidad del sueño y cambia la manera en que despiertas al día siguiente. No como alguien que fue arrastrado por la corriente de los problemas durante la noche, sino como alguien que entregó sus cargas en manos capaces y descansó en esa entrega. Y cuando esa elección se vuelve costumbre, cuando la oración nocturna reemplaza la ansiedad nocturna como el último acto del día, algo hermoso comienza a ocurrir. El alma empieza a anticipar ese momento, empieza a esperar con deseo el instante en que puede vaciarse delante de Dios, puede soltar todo lo que cargó durante el día, puede recibir la paz que ningún razonamiento humano puede fabricar. La cama deja de ser el lugar donde los problemas se amplifican y se convierte en el altar donde los problemas se rinden. Y esa transformación no solo mejora el descanso, transforma la vida entera, porque una persona que sabe descansar en Dios por las noches
es una persona que puede confiar en Dios durante el día con una profundidad completamente diferente. Hay creyentes que llevan décadas queriendo alcanzar ese nivel de fe tranquila, de confianza serena, de paz que no se sacude ante cada tormenta. Y muchos de ellos no se han dado cuenta de que el camino hacia esa fe pasa por las noches, por lo que ocurre en ese silencio íntimo cuando nadie más está mirando, por la decisión de entregar o de retener, por la elección de orar o de dar vueltas. Es en esas noches donde se construye piedra a piedra la fe que sostiene durante los días más difíciles. El hábito de la ansiedad nocturna se rompe con el hábito de la oración nocturna. Una elección, una decisión, una vez, y luego otra vez, y otra vez más, hasta que el corazón aprende que hay un lugar más seguro que su propio pensamiento, y que ese lugar se llama la presencia de Dios. Hasta ahora hemos hablado de lo que bloquea la conexión con Dios antes de dormir. Hemos visto la pantalla que roba el silencio. Hemos visto la ofensa que cierra el corazón. Hemos visto la ansiedad que consume la paz. Pero ahora necesitamos hablar de algo igualmente importante, quizás más importante todavía, lo que debe construirse en ese espacio sagrado. Porque no basta con quitar lo que daña, hay que plantar lo que sana. No basta con cerrar puertas al enemigo, hay que abrir ventanas al cielo. Y esa apertura tiene un nombre, se llama gratitud. La gratitud es uno de los hábitos espirituales más poderosos y más subestimados de la vida cristiana. No es simplemente una actitud positiva cultivada por la psicología moderna, es una postura del alma delante de Dios. Es el reconocimiento activo de que todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que respiramos en este momento, viene de su mano generosa. Es mirar la propia vida con los ojos de la fe y ver no lo que falta, sino lo que está. No lo que se perdió, sino lo que permanece. No lo que duele, sino lo que sostiene. El Salmo 92, 1 y 2 dice: Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Hay algo profundamente ordenado en ese versículo. La mañana es para la misericordia, para el asombro del nuevo día, para recibir con gratitud la gracia fresca de cada amanecer. Y la noche es para la fidelidad, para mirar hacia atrás sobre el día que terminó y reconocer que Dios estuvo ahí, en cada momento, en cada detalle. Incluso en los momentos dolorosos, incluso en las horas confusas, su fidelidad nunca cedió. Ese ejercicio de recordar la fidelidad de Dios al final del día es uno de los actos espirituales más transformadores que un creyente puede practicar. Porque la memoria espiritual es un arma. Recordar lo que Dios ha hecho edifica la fe para lo que Dios todavía hará. Y cuando el corazón termina el día en ese estado de reconocimiento y de gratitud, llega al sueño desde un lugar completamente diferente. Llega desde la confianza, no desde el miedo. Llega desde la abundancia, no desde la escasez. Llega desde la paz que da saber que el Dios que fue fiel hoy seguirá siendo fiel mañana. La gratitud nocturna no tiene que ser elaborada, no tiene que durar horas. Puede ser tan sencilla como cerrar los ojos y nombrar uno por uno los momentos del día donde viste la mano de Dios. El café caliente de la mañana, la llamada inesperada de alguien que te quiere, el problema que no se complicó más de lo que ya estaba, la salud que tienes y que a veces das por sentada, el techo sobre tu cabeza, la Biblia en tu mesa de noche, el hecho de que el sol salió esta mañana y que tus pulmones la recibieron. Esas cosas pequeñas, esas cosas ordinarias, son en realidad extraordinarias cuando las ves con los ojos del corazón agradecido. Y cuando las nombras delante de Dios, algo poderoso sucede en el alma. El enfoque cambia, la perspectiva se ajusta, lo que parecía enorme a la luz de los problemas se vuelve manejable a la luz de la fidelidad de Dios. Y el corazón que hasta hace unos minutos estaba tenso y agitado, comienza a ablandarse, a abrirse, a recibir. Pero hay algo más que debe construirse en ese espacio nocturno, algo que va de la mano con la gratitud y la completa.
La meditación en la palabra de Dios. El Salmo 1:2 describe al hombre bienaventurado, al hombre cuya vida florece como árbol plantado junto a corrientes de aguas, y dice que en su ley medita de día y de noche. Meditar en la palabra no es lo mismo que leerla rápidamente. Meditar es masticarla, es detenerse en una frase, en un versículo, en una promesa, y dejar que sus implicaciones se expandan dentro del corazón. Es preguntarle al Espíritu Santo qué tiene que decirte ese texto en este momento específico de tu vida. Un versículo llevado a la cama, meditado en la quietud de la noche, puede hacer más por el alma que horas de discusión teológica. Porque en el silencio nocturno, cuando el ruido del mundo ya no compite, la palabra de Dios tiene espacio para resonar con una profundidad inusual, se asienta diferente, llega a lugares que durante el día permanecen cerrados por el ritmo acelerado de la vida. Elige un versículo esta noche, solo uno. Léelo. Cierra los ojos. Repítelo en voz baja. Deja que sus palabras llenen el espacio donde antes estaba el ruido. Deja que la promesa que contiene se instale en tu corazón como un ancla que mantiene el alma firme mientras el cuerpo descansa. Porque las promesas de Dios no dejan de ser verdaderas mientras dormimos. Dios no deja de ser fiel mientras nuestros ojos están cerrados. Su amor no toma descansos, su cuidado no tiene turnos. Y cuando el corazón se duerme con una promesa de Dios en la mente, esa promesa trabaja en el espíritu durante toda la noche, edificando, fortaleciendo, preparando el alma para despertar con más fe de la que tenía al acostarse. Y esa transformación no ocurre de golpe. No es un interruptor que se enciende una noche y ya está. Es un proceso, es una siembra paciente, fiel, constante, como el árbol del Salmo 1, que no produce fruto de un día para otro, pero que está creciendo todo el tiempo, extendiendo sus raíces hacia el agua, fortaleciendo su tronco contra los vientos, preparándose para dar frutos en su tiempo. Tú eres ese árbol, y las noches son el momento en que las raíces crecen. Cada noche que eliges la gratitud en lugar de la queja, las raíces van más profundo. Cada noche que eliges la palabra en lugar del ruido, el tronco se fortalece. Cada noche que eliges la oración en lugar de la ansiedad, el árbol se prepara para un nuevo día con más firmeza, con más capacidad, con más fruto. Y con el tiempo, ese árbol que eras tú con el corazón seco y agitado, se convierte en alguien que irradia la paz de Dios, no porque la vida se volvió perfecta, sino porque las raíces llegaron hasta el agua viva. Gratitud y palabra. Esos son los dos pilares del espacio nocturno transformado. Esos son los materiales con los que se construye una intimidad con Dios que no se limita a ciertos momentos del domingo, sino que permea cada hora, cada día, cada noche, hasta que vivir cerca de Dios deja de ser un esfuerzo y se convierte en el estado natural del alma que aprendió a buscarlo en el silencio. Llegamos al final de este mensaje, pero espero que para tu corazón sea un comienzo de noches diferentes, más silenciosas, más llenas de Dios, más cercanas a la intimidad que Él siempre quiso tener contigo. Lo que haces antes de dormir importa más de lo que imaginas. Cuida ese espacio con oración, con gratitud y con su palabra. Él te espera en ese silencio cada noche. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete a este canal y activa la campana. Dale like. Deja tu comentario contándonos cómo Dios habló a tu corazón hoy. Y sigue viendo los próximos videos que aparecerán en tu pantalla ahora mismo. Y si deseas profundizar en tu intimidad con Dios, el ebook 21 días para restaurar tu intimidad con Dios te está esperando en el primer comentario fijado. Que Dios te bendiga abundantemente.